Hola a todos y buenos días en este miércoles 3 de junio de 2020. Soy Santi Casanova, laico escolapio, y estoy aquí otra vez con vosotros para compartir un ratito de oración alrededor de la palabra. El Evangelio de hoy es pues un pasaje del Evangelio de Marcos, en el que se nos sitúa a Jesús en Jerusalén, en plena discusión, podríamos decir, con un grupo de saduceos que le plantean pues una situación con la que pretenden pues ponerlo un poquito a prueba. Vamos a ver lo que nos dice la palabra y luego reflexionamos un poquito. Entonces algunos saduceos acudieron a ver a Jesús. Los saduceos niegan la resurrección de los muertos y por eso le plantearon este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para dar hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo le pasó al tercero, y así hasta los 7, ninguno de los cuales dejó hijos. Finalmente también murió la mujer. Pues bien, en la resurrección, cuando resuciten, ¿cuál de ellos la tendrá por esposa, si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: estáis equivocados, porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés el pasaje de la zarza ardiendo cuando Dios dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que estáis muy equivocados. Vamos a dejar unos segundos de silencio para intentar rumiar un poquito este evangelio en nuestro corazón antes de ponernos a reflexionar y a compartir lo que nos sugiere. Bueno, pues vamos a situar un poquito este evangelio. Jesús ya había predicado el reino de Dios en Galilea y marcha a Jerusalén. Marcha a Jerusalén, al centro político, religioso del pueblo de Israel en aquel momento. Y en Jerusalén, pues lo que pretende es visitar el templo y encontrarse con las personas para compartir la llegada del reino y su buena noticia, ¿no? En Jerusalén se va a encontrar con situaciones complicadas como esta, lo cual nos da la primera pista del Evangelio de hoy. Vamos a ser probados muchas veces. Va a haber muchas veces donde va a venir alguien a preguntarnos o a cuestionarnos sobre nuestra fe, sobre nuestras creencias. Y posiblemente, sería bueno que pidiéramos, ahora que estamos en un tiempo de post-Pentecostés, ¿verdad?, que pidiéramos la asistencia del Espíritu Santo siempre cuando nos encontremos en estas situaciones para encontrar la palabra adecuada. La palabra adecuada siempre es la palabra verdadera. No tiene por qué ser siempre una palabra dulce, no tiene por qué ser siempre una palabra dura, no tiene por qué ser siempre una palabra que busque una especie de acuerdo para que nadie se enfade, sino que Jesús siempre intenta devolver la verdad. La segunda pista que me deja la lectura y que me gustaría compartir con vosotros es como los saduceos, que son uno de los grupos
es una de las sectas de los judíos de aquel momento. Gente potente, gente que tiene un peso en la sociedad del momento, pues hijos de sacerdotes, gente adinerada, que colabora en general con el Imperio Romano y que por eso no son muy bien vistos, pero que a la vez son pues gente preparada, pero que no creen en la resurrección. ¿Qué hacen estos saduceos? Pues fijaos, la trampa de la palabra, que le llamo yo, que es soltarle a Jesús un problema y utilizar la palabra para de alguna manera sustentarlo. Jesús ya nos dijo Moisés que, y en base a eso plantean una problemática que parece muy, muy de cabeza, ¿verdad? Es como intentar pillar a Jesús en un laberinto como muy, muy razonado, ¿no? Como intentarlo pillar en un renuncio casi como doctrinal, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando nos encontramos, incluso nosotros mismos, nos planteamos una serie de disquisiciones, de dudas, de problemáticas que son muy del fruto de aquí, sobre una serie de verdades doctrinales que a veces no acabamos de entender y que sustentamos o que sustentan las personas que nos cuestionan con una cita de aquí, una cita de allá, un pasaje. Fijaos cómo responde Jesús. No conocéis la palabra de Dios ni el poder de Dios. Lo que importante es conocer la palabra. En la medida en la que nos podamos formar en ello, fenomenal. Pero yo creo que conocer la palabra es sobre todo acercarse a ella todos los días, saborearla con el corazón. Y posiblemente un día y otro día y otro día, y no solo los pasajes que me gustan, sino los que la Iglesia me propone diariamente, me van dando un conocimiento de Jesús, de Dios, de la palabra, pues adecuado, ¿no? Jesús responde con la palabra y Jesús responde con una palabra de vida. La resurrección no es volver a lo que ya teníamos antes de morir, no es volver, pues como si hiciéramos un rebobinado y volvemos a lo de antes, ¿no? La resurrección nos habla de una experiencia diferente, ¿no? De una vida en otras categorías, en otras dimensiones, una vida en Dios, ¿no? Donde posiblemente los problemas humanos y los problemas que vivimos hoy como criaturas, ¿no?, finitas con nuestro cuerpo, pues serán vividas de manera diferente. Y muy bonita es la última frase del Evangelio. Dios no es un Dios de muertos, Dios no es un Dios de personas con la cabeza baja, ¿no?, que piensan que ya no hay nada más, que se centran en la oscuridad, en un final sin sentido. Dios es un Dios de vivos, nuestro Dios es un Dios de la esperanza, que ha vencido la muerte, que tiene siempre la última palabra, un Dios que impone la luz a la oscuridad, un Dios que se presenta a sí mismo en el pasaje que Jesús les devuelve de Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y no dice yo fui, dice yo soy, como dando a entender que Él sigue teniendo una relación con los antiguos patriarcas que siguen vivos en Él. Bueno, pues ojalá que llevemos esto también a nuestra vida, que encontremos en este tiempo del Espíritu la vida en Dios y que empecemos a saborear ya aquí en la tierra pues lo que nos está reservado en el cielo cuando estemos a su lado después de hacer pues ese último viaje de nuestra muerte. Miremoslo con esperanza. Un abrazo a todos.